Espero que no sea una tarde muy larga y podamos todos concentrarnos y seguir siendo edificados. Estas cosas no siempre pasan una vez al año, aparentemente es la sexta conversión, así es de que hagamos pues el esfuerzo, hermanas y hermanos, de mantenernos en sintonía para poder escuchar la palabra de Dios. Yo estuve hablando sobre la visión. Y también esta mañana estuve hablando sobre la misión. Entonces estamos con la visión de Dios, que yo espero en el Señor que más o menos tengamos una idea cuál es la visión de Dios para la iglesia. Luego nosotros estudiamos sobre la misión de Dios, cuál es la misión de Dios para la iglesia, y la vimos dentro del contexto de la visión y la misión del reino. Ahora vamos a ver cuál es el plan de Dios para la iglesia. El hermano Felipe me había asignado que predicara entonces también ese concepto sobre la visión, la misión y el plan de Dios para la iglesia. Pero para nosotros poder, hermanas y hermanos, comprender el plan de Dios para la iglesia, yo creo que es muy importante que podamos comprender el cuadro en grande, ver el cuadro en grande. Si nosotros vemos un cuadro, es decir, del tamaño de esta pantalla, y se acercan aquí y vemos el cuadro, tal vez solo podemos enfocar en un solo artículo en particular, puede ser un pequeño programa de esa pantalla. Eso nos pasa cuando estamos muy cerca de un cuadro muy grande, enfocamos solo una pequeña parte del cuadro. Para nosotros poder ver el cuadro en grande, tenemos que separarnos un poco y poder ver qué es lo que está tratando de ilustrar el cuadro en grande. Y esto es para que podamos pues, ver cómo encaja la visión y cómo encaja la misión de Dios para su iglesia. Y para esto quiero tratar de ilustrar con una historia bíblica, hermanos. Muy preciosa, yo creo que voy a hacer de ilustrar. No sé cuántos de ustedes, lo voy a contar con mis propias palabras, no sé cuántos de ustedes han leído y escuchado la historia de Eliseo. Esto está en Segunda de Reyes, lo voy a encontrar en Segunda de Reyes capítulo 6, pero yo lo voy a contar para mis propias palabras porque son historias bastante largas. Eliseo era un profeta de Dios. En los tiempos cuando la nación de Asiria estaba atacando al pueblo de Israel. Y cada vez que los asirios querían atacar a Israel, Eliseo se conectaba con Dios y les decía al pueblo de Israel cuál es el ataque y qué es lo que van a hacer. Y una tras otra vez los asirios eran derrotados. Es como que si, imagínense hermanos, es como que si Eliseo tuviera un GPS con un satélite y estaba tratando de ver por dónde iban a atacar las fuerzas del enemigo. Eliseo estaba conectado con Dios y en alguna u otra forma Eliseo podía ver más allá porque era el siervo de Dios y podía ver de dónde iban a atacar los asirios y entonces cómo el pueblo de Israel podía responder al ataque. Y siempre triunfaba. Y el rey de los asirios estaba muy enojado por esto. Y estaba molesto y estaba preguntando qué es lo que está pasando. Y en alguna u otra forma parece ser de que nos están como observando cuál es la movida que vamos a hacer y estamos perdiendo la batalla. ¿Qué es lo que está pasando? En alguna u otra forma llegó a darse cuenta y le soplaron de que había un hombre que se llamaba Eliseo. Y ese es el que estaba dictándole cuáles eran los ataques antes de que llegaran al pueblo de Israel. Entonces dijo el rey, está bien, entonces vamos a atacar y vamos a acabar a Eliseo. Y mandó un ejército de centenares de hombres y caballos y carretas y los puso y rodearon la ciudad y el lugar donde estaba Eliseo. Y Eliseo estaba tranquilo, como que si nada pasaba, feliz de la vida. Y Eliseo tenía un siervo, y ese siervo estaba temblando.
Y ese siervo llegaba a Eliseo y le decía: Señor, mira, nos tienen rodeado, tienen sitiada la ciudad, ¿qué vamos a hacer? Y viene Eliseo y le dice de esta forma: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero eso no le iba a empatar a aquel hombre, y todavía estaba con miedo. Entonces Eliseo oró a Dios, a Jehová Dios, y le dijo: te pido, oh Dios, que le abras los ojos a este mi siervo. Y en ese momento Dios le abrió los ojos al siervo y pudo ver que él y Eliseo estaban rodeados de centenares de soldados y de gentes y a caballos, que era del ejército de Dios en contra de los sirios. Amén, hermano. Esa es una ilustración que yo les quiero dar. Que este hombre era ciego, no estaba viendo el cuadro completo, y Eliseo lo estaba viendo, y Eliseo oró para que este hombre pudiera ver la realidad del cuadro completo y de lo que Dios está haciendo en ese momento y luchando una batalla. Eso es lo que les quiero decir con respecto a cuando nosotros tenemos que ver el plan de Dios para la iglesia. Quiero tratar de torcerles el brazo un poquito, no como terciando, torcerles el brazo un poco a tratar de que nosotros podamos saber más allá de lo que posiblemente nosotros hemos aprendido en nuestra vida cristiana. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿A qué me refiero? Nosotros, o por lo general, yo puedo percibir cuando hablo con las personas, de que nosotros comprendemos la historia de Dios, la historia del Evangelio, en una forma que es la siguiente. Hay una creación, Dios creó, ¿no? La creación. Luego está la caída de Dios, la caída del hombre, perdón. Y luego tenemos una redención en Cristo, somos redimidos, y después tenemos una consumación final. Por lo general, esa es la historia que observo y escucho que maneja el pueblo cristiano. Creación, caída. Saltamos hasta redención y consumación final. La nueva creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Cuando nosotros observamos en este sentido el panorama bíblico, un panorama bíblico que estoy entrando desde el principio hasta el final, no está mal. Son las piezas correctamente bíblicas, son las piezas que tenemos que ver en el cuadro. Pero esa forma de ver el panorama bíblico tiende a centralizarse en el ser humano, en el hombre, o en la mujer, ¿no? Ser humano, hombre, no me refiero a hombre, me refiero a los dos, hombre y mujer. Pero tiende a tener una centralización más en el hombre. Yo soy salvo, Cristo murió por mí y todo lo que Dios hace es para mi salvación. Es yo y yo. Y al final yo me voy al infierno, yo me voy al cielo, y esa tiene que ser la conversación que nosotros escuchamos. Es acerca de mí y no acerca de Dios. Yo lo que quiero es que ampliemos un poquito más los parámetros bíblicos para poder ver un poquito más allá de la realidad bíblica. No estamos mal, no le estoy diciendo que eso está mal, simplemente quiero avanzar un poquito más allá de la realidad bíblica, y lo voy a hacer tratando de ilustrar como cuando nosotros aprendemos el abecedario. Cuando nosotros, solo tres letras, ¿ok? En el abecedario comenzamos con el A, B, C. Ese es el orden que nosotros tenemos, A, B, C. Y yo quiero tratar de decirle a ustedes, quiero proponerles de que aprendamos ahora mejor A, B, A. Regresamos a A, B, A, B, A. Eso quiere decir lo siguiente. A, Dios es rey. B, el hombre es rey. El ser humano es rey. A de vuelta, Dios es rey nuevamente.
Y lo voy a explicar de esta forma. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y creó Dios al hombre y a la mujer a su imagen. Pero cuando nosotros observamos qué quiere decir que Dios creó al hombre y a su imagen, dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, y creó al hombre y le dijo, ¿recuerdan que le dijo? Reinar y sojuzgar la tierra. A eso se refiere Dios, hermanas y hermanos, cuando se dice que es creado a la imagen. Porque Dios creó al hombre para reflejar lo que Dios es. Y Dios es rey de la creación. Él es rey de la tierra. Por eso Dios dijo desde el principio que reine y sojuzgue la tierra. Y somos un reflejo de la imagen de Dios. De tal forma que en el principio Dios hizo al ser humano para reinar y sojuzgar la tierra, para co-reinar junto con Él y para sojuzgar la tierra junto con Él. Dios nunca estaba separado de Adán y Eva en el principio. Estaban juntos, pero el hombre reflejaba la imagen de Dios como un rey en la tierra. Esa es A. B. ¿Qué pasó? Cuando con la nación de Israel, hermanas y hermanos, Israel no quiso a Jehová Dios como rey. Y se apartaron de eso y quisieron ellos tomar la posición de Dios y ser rey, y fueron más bien dominados por las otras naciones. Eso es lo que la historia va. Entonces, Dios es rey. A. Creación. B. Israel. El hombre es rey. Israel decidió ser rey y desecharon a Dios. Dios se lo dijo a Samuel: no te preocupes, Samuel, a ti no te están desechando, es a mí que me están desechando cuando ellos quieren un hombre que sea rey sobre ellos. C. A de vuelta. A. B. El hombre es rey. A. Regresamos otra vez. Dios vuelve a retomar su reino con el Señor Jesús. También Dios es rey, el hombre es rey. En Cristo, Dios es rey nuevamente. A, B, A. Ese es el cuadro que yo quiero que nosotros podamos ampliar más allá de estar estrictamente, que no está mal, de estar pensando solamente en que, yo soy salvo, Dios murió por mí, Jesús murió por mí, y yo me voy al cielo, y yo tengo todos los derechos de tener toda la bendición de Dios. Es acerca de Dios, es la historia de Dios, es la historia de un rey. Y lo he hecho con mucho énfasis en estas predicaciones, el concepto de rey y reino, para que quede grabado en nuestros corazones. Así es que, hermanas y hermanos, de esta forma yo lo que quiero avanzar es de que hay un pasaje maravilloso, precioso, que nos enseña sobre el plan de Dios en la iglesia, e integrando todos estos puntos. Yo lo voy a leer para ustedes. Si tú quieres, búscalo en tu Biblia. Está en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 20. Voy a leer para ti. Mira qué precioso. Mira la maravilla de este pasaje. Espero que se lo graben en sus corazones y en sus mentes. Estamos aquí hablando con Jesús, ¿no? Cuando se le estaba preguntando, cuando no se sabía, ¿no?, en cierta forma, quién era Jesús. Y en un momento Jesús les preguntó a sus discípulos, versículo 15: ¿y ustedes quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Captaron la idea de este pasaje. Es un pasaje muy conocido, muy famoso, muy precioso, fácil de memorizarlo. Pedro hizo una declaración tremenda aquí.
la declaración que todo ser humano debería de hacer para salvación y para la gloria de Dios, es de que pueda identificar a Jesús como Rey de los cielos y de la tierra. Esa es la tremenda declaración que hizo el apóstol Pedro en ese tiempo como discípulo del Señor Jesús. Es decir, ese es un pasaje que yo quiero desarrollar en un momento. Ahora, vemos aquí que hay una confirmación del problema o de un problema humano al cual yo voy a hacer referencia en un momento. En este pasaje, oigan bien, en este pasaje yo identifico una trilogía. El hermano creo que estaba hablando algo así como de una trilogía, un tratado de tres. Oigan bien, el hermano estaba hablando de, yo creo que el hermano David estaba hablando de esta trilogía primeramente era iglesia, creo que era trabajo, y después era iglesia, casa. trabajo, Iglesia, casa, trabajo, iglesia, dijo. casa. Eso es una trilogía. Yo me quiero referir en este pasaje que yo estoy observando también una trilogía. Reino, iglesia. Esta trilogía yo la quiero avanzar a un concepto un poquito más difícil, pero se lo voy a explicar. Solo por motivos de tratar de comunicar algo y tratar de llamarle la atención, quiero usar esa terminología. Aquí lo que hay es una simbiosis. Simbiosis es una palabra griega que significa con, sin, biosis es vida. Vidas unidas. Vidas unidas. Partes unidas. Y simbiosis, o estas partes unidas, tienen que ver con una relación muy estrecha entre organismos. Entre tres organismos que no pueden vivir la una sin la otra. Tienen que mantenerse totalmente juntas. Reino, iglesia. Por lo cual, de este pasaje yo les podría decir entonces que la iglesia no es nada sin el reino. Y el reino no es nada sin el Mesías. Están totalmente relacionados, estrechamente relacionados el uno del otro, que no se pueden separar en ninguna forma. La iglesia es llamada a vivir en el reino. Y el reino se manifiesta a través de su iglesia. Eso es lo que estamos tratando de ver en este pasaje. Ahora, el reino, hermanas y hermanos. Aquí está un punto muy importante que voy a hacer sobre la tarea, el plan de Dios para la iglesia. El reino es una realidad futura y presente. Escuchen bien. El reino es una realidad que le falta un poquito para ser una realidad total. Un poquito para ser total. ¿Saben cuál es ese poquito que falta? Que la iglesia cumpla su misión. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Ese poquito es la orden que Dios nos ha dado de llevar y ser testigos y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y una vez que nosotros como iglesia hemos cumplido esa tarea, entonces el reino queda cumplido y Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el plan de Dios para la iglesia, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La iglesia, hay algo interesante que quiero decir aquí en la iglesia. La iglesia es una realidad incompleta, no es como el reino está completo. La iglesia es diferente. Estoy tratando de separar un concepto aquí. La iglesia es quebrantada. La iglesia tiene quebrantamiento, ustedes saben bien. La iglesia tiene manchas. La iglesia tiene arrugas, dice la palabra de Dios. Y el Señor está orando para presentarse a sí mismo en un momento sin mancha y arruga. Eso lo estoy tomando del libro de los Efesios. La iglesia todavía está siendo impactada por los deseos de la carne. Nadie puede negar eso.
La iglesia está en un proceso de perfección. Ser perfectos, dijo el Señor, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. El apóstol Pablo también lo dijo: prosigo a la meta, no que ya sea perfecto, pero prosigo para lograr agarrar a Cristo, aquello por lo cual yo también fui agarrado. Está en ese proceso de perfección, en ese proceso de transformación. Esa es la iglesia. A la iglesia, muchas veces la iglesia es criticada, la iglesia es juzgada. Muchas veces hay gente que no quiere a la iglesia y la buscan de múltiples formas, y esa es la imagen, de cierta forma, que existe de la iglesia. Pero el Señor no tiene esa imagen de la iglesia, ¿okay? El Señor le dijo al apóstol Pedro, según este pasaje: tú eres mi iglesia y a ti te doy las llaves del reino. Y lo que tú atares en la tierra será desatado en los cielos, y lo que tú desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ese es el concepto del rey para su iglesia. ¿Se dan cuenta que hay una diferencia aquí? Quiero dar alguna descripción más sobre este pasaje. Quiero dar un desarrollo de lo que está pasando aquí para llegar a concluir con el plan de Dios para la iglesia, porque aquí lo vemos plasmado de múltiples formas. Vemos en este pasaje, hermanos y hermanos, de que el Padre, dice la palabra de Dios, el Padre le reveló el Hijo, es decir, el Mesías a Pedro. Es una revelación. Miren bien lo que está pasando. Dios, cuando nosotros alcanzamos la salvación, Dios nos revela una cosa. Es una persona. Esa persona es un rey y se llama Jesús. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te da, y tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. ¿Y te das cuenta de lo que está pasando aquí? Esa es la revelación que nosotros recibimos para salvación. Es a nuestro Señor Jesús como rey. Pedro lo dijo: tú eres el Salvador. El Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en contexto de reino. Punto número 2. En este pasaje también yo quiero que observemos de que al apóstol Pedro, Jesús lo está estableciendo como fundamento de la iglesia. Es a Pedro que le está diciendo. Este es un pasaje muy controversial por otras denominaciones cristianas, del cual no quiero tratar de hablar mucho de eso, pero el apóstol Pablo es muy claro cuando dice en Efesios 2:20 que la iglesia está edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, yo lo que quiero que observemos es que la iglesia es fundamentada sobre los apóstoles. Nosotros tenemos la palabra de Dios: Corintios, Pedro, Santiago, Juan, etc. Las cartas del Nuevo Testamento, todas ellas son escritas por los apóstoles. De ese fundamento está hablando el Señor. En ellos está fundamentada la iglesia, y por ello, por esas cartas, por esa comunicación, nosotros nos estamos dejando llevar hacia el plan de Dios para la iglesia. Otra cosa, le dice el Señor Jesús a Pedro: y las puertas del Hades, ¿qué le dijo? No prevalecerán. No los oigo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra la iglesia. Hermanas y hermanos, esta es una parte muy importante. Es muy importante porque nosotros siempre estamos acostumbrados a conceptualizar el Hades como el infierno, como aquello que está después de la muerte. Aquí está diciendo el Señor Jesús que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia que en este momento son ustedes. La iglesia que hace 1000 años existió, o hace 2000 años, desde el momento en que Jesús fundó su iglesia, las puertas del Hades están tratando de prevalecer. Pero oye, esta campaña, ¿cómo es que se llama, hermano? Prevaleciendo, dice el hermano. Es la iglesia la que prevalece contra las puertas del Hades.
Somos nosotros los que estamos tratando de ser victoriosos contra las puertas del Hades, prevaleciendo y alcanzando, escudriñando la tierra que el Señor nos ha dado. ¿Se dan cuenta? Es decir, el Hades, hermanas y hermanos, es una fuerza activa, demoníaca, que nos hace impacto, que está tratando de dañar la iglesia, que está tratando de destruir la iglesia. En este momento, el apóstol Pablo, recuerden que dijo, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, no, tenemos lucha contra principados y potestades de maldad en las regiones celestes. Esas son fuerzas operativas que existen en este mundo y que están impactando la iglesia. El Señor nunca dijo que no vamos a recibir un impacto. Claro que sí, hay un impacto fuerte, hay una contrafuerza que nosotros estamos como iglesia sufriendo, pero nosotros, dice el Señor, vamos a prevalecer contra las puertas del Hades. Dice la palabra del Señor, creo que está en Mateo capítulo 7, cuando dice el que edifique la casa sobre la arena y el que edifique la casa sobre la roca, y que vendrán siempre tempestades. Eso es seguro, que en la vida nosotros vamos a tener múltiples tempestades y nos van a dar duro, hermanas. Esta iglesia puede ser azotada en cualquier momento, o está siendo azotada, no sabemos cómo, pero la iglesia va a prevalecer y no va a poder ser destruida. Pensar en el Hades hasta el final, hermanos, es casi aniquilar el plan de Dios en este momento. Porque el plan de Dios es destruir el mal que existe en este momento con la iglesia, con nosotros. Voy a seguir avanzando. Dice así también el Señor en este pasaje. También leemos otro punto donde le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ese es un privilegio que Dios nos da a nosotros. Lo que nosotros hacemos en la tierra va a repercutir en los cielos. Y lo que nosotros desatemos también va a tener repercusión ante la presencia de Dios. Eso de atar y desatar, hermanas y hermanos, tiene que ver con una actividad. Dios nos está dando a nosotros como iglesia las llaves del reino, y las llaves son para abrir y para cerrar, ¿ok? Estamos para atar y para desatar. Es decir, nosotros tenemos que ser una iglesia activa. Nosotros no podemos decir: Jesús desató y se acabó la historia. Jamás. Somos llamados, ese es el plan de Dios. Somos llamados a orar y a llevar el reino de Dios, el reino del Señor, hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos está diciendo y estamos viendo en este pasaje. Ahí está plasmado el plan de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 3 en adelante. La iglesia, entonces, hermanos, vamos a ir concluyendo, voy a concluir con esto. La iglesia refiere entonces, tiene que ver con Israel. Miren qué interesante, expandido en el imperio romano. Estoy hablando de la historia 2000 años atrás, cuando los romanos tenían bajo sujeción a Israel. Israel se expandió con el Señor Jesús, con la formación de la iglesia. Ellos, Israel, la iglesia, se miraba fuera del mundo, pero para el mundo. Eso es lo que tenemos que tratar de captar. Nosotros, por lo tanto, tenemos que ver la iglesia como la promesa de la tierra prometida, en la cual echamos raíces en un territorio gentil. Expansión. ¿Cuál es, pues, el plan de Dios para la iglesia? Que nosotros, hermanas y hermanos, como iglesia, podamos derrotar el mal y expandernos por toda la tierra. Ese es el plan de Dios para la iglesia. Quiero terminar con esto. En el huerto del Edén, Dios creó al hombre. Dios creó a Adán y Eva y lo puso en un huerto. Ese huerto Dios le dijo, le llamó el huerto del Edén. Eso es como una cabeza de playa. Eso es como un punto de partida.
Y allí le dijo Dios a Adán y a Eva: fructificad, multiplicad, reinad y sojuzgad la tierra. Ese es el punto de partida. Pero ¿qué pasó? Satanás interrumpió ese proyecto y Adán y Eva cayeron. Luego Dios llamó a una nación, a Israel, para que Israel como reino pudiera extenderse hasta lo último de la tierra y pueda hacer luz a todas las naciones. Ese es el llamado que Dios le hizo a Israel. Pero ¿qué pasó? Israel le dijo no a Jehová. Aquí nosotros vamos a tomar las riendas a como nosotros queremos y fueron conquistados. Segundo plan, Dios tiene un plan más. Dios hizo un nuevo pueblo. Ese pueblo, ese nuevo pueblo que Dios ha hecho en Cristo, eres tú, hermano. Con esta iglesia, contigo, hermano, contigo, es que Dios está llevando su plan a la conclusión final, hasta que Él venga a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. Está en tus manos. A Él se hará. ¿Estás entendiendo entonces?